el profesor Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Buenos días, aún. Primero, como es preceptivo, agradecer la invitación al seminario que me extendiera colega y amigo Salvador Villaleo. A referirme específicamente a los temas de autodeterminación y reconocimiento constitucional. Quisiera hacer un breve periplo acerca de la suerte seguida por los intentos de reconocimiento constitucional de pueblos indígenas. El primer hito se inicia en 1990 con el intento de reforma constitucional del gobierno del presidente Elwin. Debo decirles que me tocó trabajar directamente en ello, en la formación de la CEPI, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, concebida como una comisión interministerial, y de algún modo el antecedente más directo de lo que es la CONADI. La CEPI me correspondió trabajar con José Elwin, con José Bengoa, Eduardo Astolga, entre otros, en la redacción tanto de lo que iba a ser más tarde la ley indígena, como en el primer proyecto de reforma constitucional de ese gobierno conducente al reconocimiento de los pueblos indígenas. La historia de esa primera reforma frustrada, ustedes la conocen, vamos a verla, y durante el periodo transicional del 90 al 2010, varios fueron los intentos de darle reconocimiento constitucional a pueblos indígenas, todos ellos frustrados, y que contrastan con el paulatino reconocimiento a través de la legislación dictada en el periodo de la identidad de los pueblos indígenas. Me refiero, por de pronto, a la nueva ley de matrimonio civil, a la ley Lafkenche, a la Ley General de Educación y, naturalmente, a la nueva institucionalidad ambiental, en que hay un espacio allí a la identidad de los pueblos indígenas. La recepción de los pueblos indígenas y del factor diferencial o identitario está reconocida en un trabajo ampliamente divulgado del profesor Manuel Antonio Núñez Poblete de la Universidad Católica de Valparaíso. Un segundo hito relevante es el convenio 169 de la OIT, que en muchos de sus términos hoy por hoy es un convenio de algún modo anacrónico y que, como ustedes bien saben, contiene solo dos cláusulas autoejecutivas o self-executing. A pesar de ello, la cronología del convenio 169 de OIT es muy larga. Se inicia el 21 de diciembre de 1990 con la remisión del proyecto de acuerdo al Congreso Nacional y se cierra recién el año 2008 con el depósito, el acta de depósito del convenio el 8 de agosto del 2008. Es decir, un periodo excesivamente largo, con un punto de inflexión que fue un requerimiento al Tribunal Constitucional una vez concluida en la Cámara la tramitación del convenio probatorio, que despejó entre comillas, uno de los fantasmas que rondaba el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, que era el tema relativo a la integridad del Estado Nacional, en relación a un tema que fue abordado en el primer panel de la mañana, que es el principio de autodeterminación. Finalmente, el último hito que quisiera señalar es el informe final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que planteó en materia de pueblos indígenas los siguientes puntos. Primero, declarar la existencia de los pueblos indígenas. Segundo, declarar que los pueblos indígenas son descendientes de sociedades precoloniales, cuestión que ha sido discutida por parte de nuestra historia. Tercero, garantizar la preservación de la diversidad étnico-cultural de la nación. Y cuarto, el reconocimiento y garantía del ejercicio de un conjunto de derechos colectivos por parte de los pueblos indígenas. Y en este punto final, en este hito final, yo quisiera retomar el relato acerca del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En el marco de una nueva constitución, de un proceso constituyente, se acepta hoy por hoy
la introducción a la Constitución de un principio pluralista, es decir, la introducción del pluralismo étnico-cultural, del pluralismo jurídico, para darle cabida en el marco del pluralismo étnico-cultural y jurídico a los pueblos indígenas. Yo estoy consciente, y esta es una cuestión abordada en otros trabajos, como el de Jaime Gajardo, por ejemplo, antiguo discípulo mío, de lo complejo que es el concepto de pluralismo. Pero naturalmente en nuestra América y en las constituciones del último ciclo del nuevo constitucionalismo latinoamericano, el pluralismo y la plurinacionalidad han ido adquiriendo en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas una identidad o contorno definido. Y en un punto quiero coincidir con el panel anterior, específicamente con la exposición de Aucán Huilcamán. Y es que las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, él se refería a Ecuador y a Bolivia, que recepcionan el concepto de plurinacionalidad, ambas se dan en el marco del Estado. Es decir, es el Estado el plurinacional y no es la plurinacionalidad la fuente de la disgregación territorial y política del Estado. Las dimensiones de este nuevo modelo de Estado, el plurinacional, es antropológica y simbólica, es histórica y política, es social y económica y es territorial. Mismas dimensiones que yo le asigno al pluralismo, a este nuevo pluralismo que las constituciones del nuevo constitucionalismo hacen suya. Y en materia de derechos colectivos, estas mismas constituciones del nuevo constitucionalismo probablemente van más allá que, por cierto, los dos convenios OIT, que en gran medida están anacrónicos, e incluso más allá de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas del 2007, a que se referían también los expositores en el primer panel de la mañana. Uno podría preguntarse en materia de derechos colectivos, ¿por qué derechos colectivos? Segundo, plantearse qué derechos colectivos y la conexión de los derechos colectivos con la dimensión territorial y cultural. Y estas preguntas en el proceso constituyente tenemos que hacernos y tenemos que ser capaces de dar respuesta a ellas. Un punto que va a volver a ser problemático en relación a los derechos colectivos es el punto de la autodeterminación. Y en este punto quisiera detenerme dentro del marco del tiempo que se me ha asignado. Aquí se ha usado en el panel de la mañana el concepto de autodeterminación como principio, como derecho, en una significación que a mi juicio es errada. Y voy a explicar. Específicamente Aucán Huilcamán se refirió al principio de autodeterminación. El principio de autodeterminación adquiere un significado nuevo al término de la Segunda Guerra Mundial, asociada al proceso de descolonización. Las viejas potencias imperiales, después de la Segunda Guerra, en particular Francia, Reino Unido, experimentan un proceso de descolonización y el principio de autodeterminación adquiere una importancia muy gravitante en el derecho internacional porque permite reconocer la identidad política en formación a aquellos estados en forma, a aquellos fragmentos de estado que emergen producto de ese proceso de descolonización. Y por tanto, es perfectamente posible históricamente, al término de la Segunda Guerra Mundial, asociar el principio de autodeterminación y los derechos asociados a la autodeterminación, como el autogobierno, a la formación de nuevos estados nacionales. O nuevos estados plurinacionales. Piensen ustedes en África. En los países, en los estados nacionales que surgen en África, producto de la descolonización. Sin embargo, el principio de autodeterminación y la noción de pueblos indígenas que se emplea en el derecho internacional contemporáneo se aleja de esta significación de la posguerra. Y aquí voy a ser rotundo en una afirmación, y es que la Declaración de Naciones Unidas a que se hizo referencia en el primer panel dispone que en su artículo 46
que los derechos colectivos ligados al principio de autodeterminación no puedan ser interpretados como cobertura del derecho de secesión o de desintegración político-territorial de los estados independientes. Yo invito a leer el estándar de Naciones Unidas fijado en la Declaración Universal que Chile suscribe, en lo que nos gusta o no nos gusta, o en lo que nos gusta menos. Leerla íntegramente para entender que el reconocimiento de derechos colectivos se da en el marco del Estado y que el principio de plurinacionalidad es perfectamente compatible con los derechos colectivos y con la mantención del Estado como una unidad política. También se hacía referencia en la exposición del panel de la mañana a la cuestión relativa al pueblo. El concepto pueblo que heredamos del constitucionalismo democrático eurocéntrico del siglo XIX es un concepto eminentemente político y que se da en el marco del Estado Nacional, cierto. Atria hacía referencia a ello. Y deberíamos preguntarnos si ese concepto sigue siendo adecuado. Porque resulta ser de que el pensamiento democrático residencia el poder político del pueblo. La soberanía popular es la encarnación, en definitiva, de una visión muy del siglo XVIII en que el Estado es eminentemente un Estado nacional. En la cultura francesa, la cultura del Estado centralista, Estado unitario. Yo no estoy aferrado a ningún paradigma etnocéntrico a la hora de definir esta cuestión, pero creo que si relativizamos el concepto pueblo como unidad política del Estado, creo que podemos descender en la espiral del Estado a las catacumbas, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo democrático. Entonces, creo que es perfectamente posible el reconocimiento del pluralismo y por tanto de la plurinacionalidad del Estado con la mantención del pueblo como una unidad política. Y esta distinción entre indígenas o mapuches, a referirlo a uno de los pueblos indígenas, y chilenos, debería darse en el marco de un único Estado, de la cobertura de la plurinacionalidad y de un único pueblo. Entiendo además de que el reconocimiento de derechos colectivos como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que importa autogobierno, se da en este marco, en el marco del Estado, se da también en el marco del reconocimiento de la multiculturalidad y de la plurinacionalidad. Y voy a ser muy franco, no creo que haya espacio como para admitir una lectura secesionista o desintegradora del Estado en el marco del reconocimiento de los derechos colectivos. La plurinacionalidad y la vinculación del pluralismo al territorio, a la cultura, a las costumbres, a la lengua, tiene una dimensión política, y eso es evidente. Lo dice expresamente la Declaración de Naciones Unidas, sus artículos 3 y 4. Tiene una dimensión política. Pero esa dimensión política está concebida en el marco del Estado. El proceso constituyente tiene por ende el tremendo desafío de definir los contornos del reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, del reconocimiento del Estado plurinacional y de la multiculturalidad y de los derechos colectivos que Chile y su pueblo autogobernado políticamente como expresión de la soberanía decide que tenga. Lo distinto a ello es simplemente un debate que excede el marco del Estado plurinacional. Yo les quiero recordar que todavía constitución o constitucionalidad y estatalidad son un binomio que se conserva.
la emergencia de un proceso constituyente distinto, paralelo al Estado, como al proceso constituyente del Estado, podría, en su última ratio, desembocar en la desintegración del Estado. Pero yo me pregunto, y lo llamo a reflexionar, si es eso lo que queremos y si es eso lo que tiene cabida en el Chile de hoy. Creo que es posible, excúsenme, porque está en la lectura en chileno, dado que se ha hecho la diferencia entre mapuches o indígenas y chilenos, la lectura de un chileno acerca de cuál es el espacio posible para los derechos colectivos, para el reconocimiento de los pueblos indígenas y para el reconocimiento del Estado de Chile como plurinacional y multicultural. Gracias. Bueno, ahora pondrá Isabel Cañet, una gran Damián de la 9ª región, una gran dirigente mapuche, mujer mapuche. Ella es coordinadora regional de la 9ª región del partido Hualmapuwen. Chaltulamien, Marimari Compuche, Marimari Compulamien, Mulepalu Tufachi Seminarium, Mayumayu Lamien Salvador, por la invitación. Bueno, partir un poco también haciendo una referencia incluso al panel anterior, ¿no? La verdad es que eché de menos y quería mencionarlo, no dejar de mencionarlo, digamos, respuesta con respecto a la participación de la mujer en todo este proceso que viene. Siento que una Lamien hizo una pregunta y sentí que esa pregunta no se respondió. Quiero pensar, siendo bien pensada también, digamos que no había mala intención en no responderla y que efectivamente esa no respuesta no era, digamos, la respuesta, porque si fuese así sería la verdad bastante desalentador. Bueno, también comenzar también haciendo, digamos, un comentario frente a lo que ocurrió el día de ayer en la comuna de Temuco. No sé si ustedes saben, pero un concejal hizo una petición al alcalde Becker, digamos, por la solicitud de izar la bandera mapuche en la Copa América. Y efectivamente ayer se respondió a la petición de este concejal y se dijo que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente también aludiendo un poco a estos conceptos de la Constitución actual y estos miedos también que están reflejados en la sociedad bastante conservadora, lo decía muy bien anteriormente, la nación única e indivisible, ¿no? O sea, cómo se nos ocurre poner, digamos, la bandera mapuche o la Huenufoye, decimos en la Copa América, o sea, digamos, y el alcalde respondió efectivamente, vamos a tener manifestaciones culturales, ¿ya? Pero la bandera no, o sea, efectivamente los mapuches para el folclore sí, pero si vemos, digamos, la amenaza de derechos colectivos y políticos, la verdad es que ahí no gusta, ¿ya? Quería, digamos, no dejar de mencionar este hecho puntual porque tiene, yo creo que mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy día también, en relación a digamos, a los conceptos también de Estado-Nación, ¿no? Que tiene que ver también con una preocupación de hoy día del movimiento mapuche, creo yo, y de la sociedad en general, ¿ya? ¿Cómo va a quedar, cuál va a ser, digamos, finalmente la nueva Constitución, ¿ya? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo participamos? ¿Qué queremos que esté en esa nueva Constitución? Un poco de eso quiero hablar hoy día, ser, digamos, también breve, ¿ya? Bueno, lo mencionaba acá anteriormente, digamos, el movimiento mapuche de los 90 comenzó, digamos, con una demanda del reconocimiento constitucional. Efectivamente, o sea, modificar la Constitución del 80 y efectivamente como demanda se planteaba y sonaba bastante el tema del reconocimiento constitucional. Hoy día, frente al escenario que estamos hoy día, efectivamente esta demanda queda prácticamente obsoleta, ¿no? Porque no se quiere, digamos, solamente reconocimiento constitucional. Lo que se está pidiendo efectivamente participar de la reestructuración completa de lo que es el Estado, o lo que va a ser el Estado, o lo que queremos que sea el Estado, efectivamente de aquí en adelante, ¿no? Y también, digamos, mencionar el hecho de que efectivamente también en términos de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas,
Chile estaba bastante atrasado, o sea, lo mencionaban delante, independiente, digamos, si nos parece si está bien o no, digamos, la Constitución de Bolivia o en el caso, digamos, de Ecuador, digamos, en América Latina, o sea, efectivamente hay experiencias de avance, ¿ya? Que se avance más o menos al ritmo que quisiéramos, yo creo que eso es evidentemente cuestionable, ¿no? Pero hay, digamos, experiencias donde Chile efectivamente no ha dado el ancho, ¿ya? Frente al contexto también que se está generando. Y con respecto al mismo tema del contexto, vemos también digamos, el escenario al cual nos enfrentamos hoy día. Vemos también, digamos, que es un escenario que tiene que ver mucho con, digamos, esta oportunidad generada también por los movimientos sociales. O sea, no es, en definitiva, un espacio, digamos, de modificar la Constitución donde el gobierno por sí solo dice, efectivamente, plantea, digamos, esta oportunidad, ¿no? Sino que efectivamente se ve obligado a hacerlo, ¿ya? Y eso también hay que, por lo menos a mí me parece importante, digamos, clarificarlo. Sumado, digamos, a todo lo que ha ocurrido últimamente con estos casos de corrupción, ¿ya? Y al escaso apoyo ciudadano al Congreso, digamos, un Congreso nacional y partidos políticos rechazados ampliamente por la población, ¿ya? Y una crisis de confianza transversal en lo que es, digamos, al gobierno en general, ¿no? Entonces, frente a eso y como respuesta también, el gobierno plantea esta posibilidad de ir a un proceso bastante ambiguo todavía, constituyente, ¿no? Pero tiene que ver con una oportunidad que también han generado o hemos generado los movimientos sociales, ¿ya? Y que hemos obligado al Estado de una u otra forma a que sea, digamos, en esta petición, porque hasta hace un par de años era casi impensado modificar la Constitución, ¿ya? Y de hecho la mayoría, o sea, si les preguntamos, yo creo a la mayoría de los sectores políticos hoy día, digamos, de los partidos hegemónicos, efectivamente yo creo que no quieren modificar la Constitución, pero efectivamente se ven obligados. Y eso quería también hacer énfasis en eso también. Con respecto digamos, a la situación de la Constitución actual, digamos, que rige digamos, el Estado, hay ciertas críticas que se hacen, digamos, y puntualmente también de Gualmapuén, que es también de donde yo vengo, en términos, digamos, organizacionales también. Y estas críticas tienen que ver con que efectivamente la Constitución da un sustento a un régimen electoral y de partidos políticos que excluye la toma de decisiones a todas las minorías, ¿ya? Pueblos indígenas, colectividades sociales, regiones, movimientos políticos, etcétera, ¿ya? A pesar de las modificaciones, digamos, al sistema binominal que se hicieron, digamos, hace un poco tiempo, pero, digamos, la ley de partidos políticos tampoco se ha tocado, ¿no? Mayormente. ¿Y por qué es importante y por qué hago mención de esto? O sea, Gualmapuén en este caso aspira, digamos, a convertirse en un partido político, ¿ya? ¿Y por qué, digamos, un partido político? Porque efectivamente queremos poder político para influir en estos cambios, ¿ya? Creemos que efectivamente sin poder político, la verdad es que podemos seguir tal vez incluso como hasta ahora, ¿no? Hemos sido, y hablo puntualmente de lo que es el Gualmapu o específicamente la región de la Araucanía, hemos visto pasar un sinnúmero de veces cómo, digamos, otros toman las decisiones del territorio y de la población mapuche en particular por nosotros, ¿ya? Y eso efectivamente también obedece a que no tenemos poder político hoy día, ¿ya? La Constitución también ha consagrado una economía de mercado, ¿ya? Que ha tenido un profundo impacto ambiental y social en el Gualmapu, principalmente como efecto de la imposición de un modelo económico extractivista, ¿ya? Y que tiene que ver, o sea, vemos, y volviendo, o sea, yo en ese sentido me gusta hablar, digamos, de lo que ocurre allá, ¿no? Yo soy de Gualmapu en este caso, y en este sentido, cuando se habla, muchos de ustedes incluso dicen, volviendo, digamos, utilizando conceptos que se vieron en el panel 1, cuando se habla un poco de colonización, de centralismo, etc. Cuando se habla, por ejemplo, del sur, muchos también cuando llegan allá, que se yo, a Temuco, y nos vemos y dicen, bueno que viene al sur. Y yo
pensando también incluso en este pensamiento, digamos, colonialista a veces, o centralista, digo, no estás en el sur, estás en el centro, en el centro, digamos, del Gualmapu. Y efectivamente Santiago no es el centro y tampoco es, digamos, del territorio al cual a nosotros nos importa, digamos, construir, trabajar. Y no somos el sur de nadie, somos el centro de nuestro propio territorio, ¿ya? Y volviendo, digamos, al tema de digamos, lo que comentaba en términos a la economía, digamos, de mercado y estos modelos, digamos, extractivistas, como por ejemplo las forestales, las hidroeléctricas y todos estos megaproyectos, los cuales, digamos, son intervenidos en el territorio constantemente y donde efectivamente no somos parte, digamos, de los beneficios, sino que de las consecuencias, y mayormente de las consecuencias negativas, ¿ya? Vemos muchos casos hoy en el pasado, hoy en día siguen ocurriendo, ¿ya? Y también, bueno, la Constitución ha creado un modelo de regiones que no altera el centralismo, lo decía, y que finalmente limita las posibilidades ciudadanas de los pueblos indígenas por incidir en la toma de decisiones. Efectivamente, o sea, el poder de decisión que tenemos en los territorios que habitamos, o en las regiones, si queremos también mencionarlo así, es bastante poco, creo yo, todavía, ¿ya? Y eso también tiene que cambiar. O sea, efectivamente hoy día un intendente lo elige, o sea, es designado, ¿ya? Sabemos que tiene que ser elegido y, digamos, por ejemplo, la elección, digamos, democrática. También la Constitución ha creado un Estado subsidiario que deja al mercado la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. En el caso mapuche, la factibilidad de resolver casos, reclamaciones de tierras, por ejemplo, depende muchas veces del precio que alcancen en las tierras en el mercado, ¿ya? Y ese es un problema también que tampoco se ha resuelto. O sea, vemos hace un par de días solamente o semanas el caso, digamos, de lo que ocurrió en Freire, ¿ya? Donde una comunidad se le cuestiona, digamos, la compra de tierra, finalmente, bueno, un diputado puntual, Edward, cuestiona, digamos, la compra de esa tierra a esa comunidad por, digamos, el alto costo que tuvo que invertir, digamos, CONADI en este caso, por la compra de esa tierra, ¿ya? Porque efectivamente, o sea, hay un tema ahí de libre mercado y el agricultor cobra lo que quiere cobrar, y efectivamente hay un aprovechamiento también, aunque independiente de eso, como es un derecho, digamos, legítimo de la tierra, a mí, digamos, en lo particular, o sea, el Estado tiene que pagar lo que tenga que pagar por restablecer un derecho legítimo, ya del pueblo mapuche en este caso, y particularmente de una comunidad. Ahora, efectivamente, ese tema también se tiene que, digamos, regular, y también, o sea, el mismo tema de la política de tierras, también hay un colapso también en la política actual de tierras, o sea, un tema que también tiene que verse. ¿Y por qué no verlos también en, digamos, el tema de la restitución de tierra, la restitución territorial también como tema en la nueva Constitución, ¿ya? Y la Constitución ha creado un Estado, bueno, que no reconoce la diversidad de los pueblos que habitan el país y que los priva de los derechos que les corresponden. O sea, lo mencioné delante, o sea, la nación única e indivisible, y este miedo, digamos, y esta intencionalidad también de los sectores políticos de confundir a la población, haciéndoles creer también y creando el miedo de Estado-nación, digamos, son sinónimos. ¿Y qué quieren los mapuches cuando hablan de autonomía? O sea, un Estado dentro de otro Estado, y cosas como esas, que las repiten, digamos, cotidianamente, por lo general allá en la región, ¿ya? Por lo tanto, frente, digamos, a esto, lo mencionaba delante, la nueva Constitución o el proceso que se viene es una oportunidad, ¿ya? Y una oportunidad no solamente para el pueblo mapuche, sino que para todos los pueblos que habitamos hoy día este Estado, ¿ya? Y cómo, digamos, participar también, cómo participar en este proceso que viene. Bueno, hay algunas organizaciones también que ya se han manifestado en términos de una asamblea constituyente, o sea, hay organizaciones mapuches que no se han pronunciado, digamos, públicamente, pero hay otras que sí. En el caso, por ejemplo, recordar el caso de la identidad territorial Lafkenche, que en su congreso 2013 ellos plantearon como definición abiertamente la asamblea constituyente como una vía también, ¿ya?
Y Gualmapuén también en el 2003, en el marco también de las elecciones presidenciales, también se llamó a votar efectivamente por candidaturas que consideraban esta reforma a la Constitución y efectivamente también el tema del centralismo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, con respecto al tema como de las vías, ya las tantas agrupaciones que se han referido al tema como aquellas que no han emitido opinión oficial, e incluso sectores mapuches ligados a partidos políticos de la nueva mayoría, coinciden en la necesidad de que la nueva constitución debe generarse por medio de una asamblea constituyente. O sea, vemos, digamos, opiniones, yo creo, mayoritarias, de que efectivamente el camino es la asamblea constituyente, ¿ya? En este caso, digamos, como Gualmapuén también lo planteamos así, o sea, es digamos, la vía que optamos, digamos, para... y que defendemos también para poder, digamos, caminar a este proceso de una nueva constitución, ¿ya? O este nuevo pacto político-social que efectivamente se representa en lo que es el documento de la Constitución, ¿ya? Pero efectivamente es eso, es un pacto político y social de cómo queremos convivir de aquí para adelante, ¿ya? Y para, bueno, como decía, la Asamblea Constituyente, y en dicha asamblea efectivamente el pueblo mapuche debe estar representado, ya sea, digamos, en términos proporcional, territorial. Tendremos que buscar, digamos, una forma también de hacerlo, ¿ya? Es no una cuestión que esté zanjada. Efectivamente, hoy día yo creo que ya es una preocupación, sí, ¿ya? Porque tenemos que estar representados. Y cómo, digamos, participamos también ahí. O sea, hay un tema que requiere, digamos, para digamos, acoger esta vía, que es la vía de también la movilización, ¿ya? Efectivamente, nadie nos va a ir a preguntar a la casa, ¿usted quiere participar? ¿O usted quiere que, digamos, diga esto que usted piensa digamos, la nueva Constitución? Eso no ocurre, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que generar, como muchos denominan, el poder constituyente. Efectivamente, generar conciencia en torno a lo que queremos, y digamos, y cómo, digamos, intervenimos ahí, ¿ya? Por lo cual eso también es un desafío para, en este caso, el movimiento mapuche, las organizaciones en particular también, ¿ya? Que son temas que tenemos que ir resolviendo y prontamente. Y también otro punto no menor es la conformación de las alianzas, ¿ya? O sea, efectivamente solos tampoco vamos a lograr, no vamos a conseguir incidir, digamos, con los puntos que nos interesan incidir. Y efectivamente tenemos que hacer alianzas, ¿ya? En términos de alianzas estratégicas, en términos de principios, ¿ya? Que queremos defender y, digamos, generar estas alianzas para efectivamente poder lograr que se incluyan los puntos que queremos que se incluyan, ¿ya? Y que se den los debates que queremos que se den. Y bueno, terminando también en relación también al tiempo, ¿qué es lo que queremos que esté incluido o qué nos interesa que esté incluido en esa nueva constitución, en ese nuevo pacto político-social que va, digamos, regir el Estado? Bueno, como, digamos, como puntos importantes que vemos, digamos, en esa nueva constitución, en este caso para el Gualmapu y para los mapuches también en particular. Y hablo, digamos, del Gualmapu porque efectivamente no somos solamente los mapuches hoy día los que habitamos en Gualmapu, ¿ya? Y por eso mismo Gualmapuén se plantea no como una organización, digamos, como un partido político estrictamente étnico, ¿ya? Sino que también se abre a participar con los chilenos que efectivamente tienen una visión del Gualmapu y que comparten una visión del Gualmapu hoy día. Bueno, Chile, Estado plurinacional y plurilingüístico. Efectivamente, yo sí creo que tiene que ser un Estado, digamos, plurinacional, el que tiene, digamos, que como tiene que definirse el Estado de ahora en adelante, ¿ya? Porque efectivamente, o sea, y ahí no comparto, digamos, con Aucán Huilcamán cuando mencionaba y decía, no, es que hay otras experiencias que efectivamente hablaba de Ecuador y Bolivia, o sea, no hay avance, ¿ya? O sea, experiencias pueden haber miles, yo creo, miles, y las hay, yo creo, efectivamente. Pero en definitiva, cada experiencia es distinta, es particular, y somos nosotros mismos los que tenemos que construir nuestra propia experiencia. Y negarse, digamos, hoy día a concebir del Estado como plurinacional, yo creo que no debiera ser, yo creo que perdemos en eso.
Y plurilingüístico porque también los pueblos tienen una lengua, ¿ya? Y las lenguas tienen que estar, digamos, también consagradas, ¿ya? En la nueva Constitución para tener, digamos, las herramientas para revitalizarla incluso, sobre todo cuando son lenguas que están en riesgo de desaparecer, ¿ya? Como en el caso del mapuzungún, por ejemplo, en la lengua mapuche, por lo menos en la región, en la Araucanía, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el mapuzungún sea cooficializado, oficial, digamos, este año, ¿ya? Hemos tenido bastante piedras de tope, pero efectivamente creemos que tiene que hacerse, ¿ya? La lengua es una característica fundamental de un pueblo, y si no, digamos, perdemos la lengua, nosotros decimos que nos queda también, ¿no? Que nos va a ser distinto, digamos, al resto, o sea, aparte, digamos, de la carecultura, como decimos algunos, aparte de eso que nos queda, ¿ya? Y defendemos la lengua como parte fundamental, digamos, de esa identidad también. El derecho a la autodeterminación como fórmula de autonomía territorial y autogobierno, ¿ya? El Estatuto de Autonomía principalmente, que es la propuesta, digamos, que hoy día levanta también Gualmapuán, ¿ya? Y ese Estatuto de Autonomía para el territorio, ¿ya? Para el Gualmapu, no exclusivamente para los mapuches. Y en esto quiero ser también enfática en eso, o sea, digamos, cuando se habla mucho también incluso de Naciones Unidas, qué sé yo, de la Declaración de 2007 y de, digamos, distintos derechos o instrumentos de derecho internacional que han sido consagrados por este gobierno, efectivamente es un aporte importantísimo, ¿no? Pero no es el techo, ¿ya? No es el techo de los derechos que nos corresponden, ¿ya? O a los derechos que debemos también avanzar y transitar, ¿ya? Cuando los instrumentos internacionales hablan de que efectivamente podemos aspirar, digamos, los indígenas a tener derechos, y habla, digamos, de las cuestiones internas, por ejemplo. O sea, yo no me imagino una autonomía, digamos, o un estatuto de autonomía donde efectivamente sea solamente en mi comunidad, ¿ya? Y que efectivamente en lo rural, en lo indígena, en mi territorio. O sea, sean prácticas hoy día digamos, que ya, digamos, vendrían a ser reforzadas, ya, por un estatuto de autonomía. Pero creemos que ese estatuto de autonomía tiene que ser amplio, tiene que incluir, digamos, a toda la población que habita el Gualmapu, porque efectivamente queremos incidir en las decisiones de todo el territorio, no solamente lo que pasa en mi comunidad o solamente a los mapuches, ¿ya? Aquí hay una cuestión importante y trascendental que es lo territorial, ¿ya? Y ahí efectivamente no solamente los mapuches entramos en este juego, ¿no? Entonces, por lo tanto, un estatuto de autonomía que vendría a ser una especie de mini constitución, decimos nosotros allá, efectivamente vendría la idea, una oportunidad que venga a consagrar todo eso, ¿ya? Y también, bueno, los derechos políticos en el marco del nuevo Estado, bueno, exige también una revisión a todo lo que es el tema, digamos, electoral, de la constitución de partidos políticos, etcétera, porque efectivamente hay movimientos que estamos hoy día en el afán de constituirnos como partidos políticos y de adquirir, digamos, utilizar la herramienta del partido político como una vía, una herramienta, no como un fin en ningún caso, para efectivamente incidir en el poder político, en las decisiones. Pero efectivamente lo que hoy día regula todo esto está hecho, digamos, a justa conveniencia para quienes lo hicieron, ¿no? Y efectivamente la aparición de nuevas fuerzas políticas también electorales, esto es todavía, digamos, una amenaza para los partidos hegemónicos en este país, ¿no? Y bueno, el tema de la restitución de tierra, ya tema que debe estar ahí, el tema del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ya lo decían también anteriormente, ligados, por ejemplo, al tema de la educación y salud, ¿ya? O sea, vemos hoy día instalado un tema de reformas también, vemos el tema de la reforma a la educación bastante, digamos, cuestionado también el proceso, cómo se da, ¿ya? Vemos hoy día una federación mapuche de estudiantes que la ha catalogado como una reforma racista y que efectivamente está pidiendo espacios de participación en esa reforma, ¿ya? O sea, son temas que son de interés de la población mapuche, ¿ya? La formulación de políticas públicas sectoriales que tienen que ver con el tema de energía, minería, etcétera, agua, o sea, en definitiva el territorio, ¿ya? Que en definitiva hayan, digamos, líneas de políticas públicas efectivamente para eso.
Y lo que tiene que ver también, y un tema que igual lo mencioné al principio, es la participación de las mujeres, ¿ya? O sea, un proceso constituyente, una asamblea constituyente, yo no lo concibo sin la participación de las mujeres, ¿ya? Y una participación real, ¿ya? No, digamos, una participación simbólica, meramente simbólica, ¿ya? Porque esta constitución tiene que reconocer también esa igualdad de derechos, ¿ya? De género, ¿ya? Porque finalmente si no vendría a seguir replicando, digamos, el machismo, como la constitución actual que hoy día está, ¿ya? Y efectivamente, digamos, intentar avanzar también en el caso de las mujeres mapuche, a ir avanzando, digamos, en el sentido de ir rompiendo lo que ocurre con esta cuádruple discriminación que hoy día vivimos, ¿no? Muchos han hablado, digamos, de la triple discriminación, yo hablo de 4, ¿ya? Que tiene que ver con el hecho de que somos mujeres, digamos, que somos mapuche en este caso, que venimos, digamos, de una situación económica bastante precaria también, por lo general, y que efectivamente la discriminación entre las propias mujeres, y lo vemos ahí representado como por ejemplo lo que ocurrió con el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Que se promulgó hace poco, y efectivamente donde las mujeres también son todas chilenas, ¿ya? Y donde efectivamente no hay ahí participación o digamos alguna acción afirmativa, dirían algunos, en relación a las mujeres indígenas y particularmente a las mujeres mapuche, pese a que hubieron propuestas para, digamos, para que eso ocurriera, ¿ya? Las propuestas no se consideraron. Entonces, pese a que tenemos, o sea, la ministra también era feminista, ¿no? Pero replicando un feminismo bastante colonial también. Entonces, bueno, y para ese tema también, el tema de las mujeres, yo creo que también incluso da para un nuevo seminario, ¿no? Para un tema, por lo menos para mí, no sé para ustedes, bastante relevante. Eso. Muchas gracias, Daniel. Pero el profesor va a tener que retirarse, así que las preguntas que vienen hacia él después se las vamos a enviar por correo y responder por esa vía. No, después se las hacemos por... Bueno, y ahora dejaremos con ustedes a Richard Caifal. Él es abogado y secretario de la corporación ENAMA. Marimar de Cupeñi, Marimar de Tulamien. La verdad las cosas es que hoy día estamos en la corporación ENAMA, pero obviamente como mapuche venimos desarrollando un trabajo ya de bastante tiempo. Caifal Piutrín es mi apellido. Comenzamos con la dirigencia. Yo soy de la comunidad Ricardo Rayín. Antiguamente se le decía reducción, creo que era un nombre más apropiado. Comunidad, la verdad las cosas que es un término acuñado por la ley. Nací allí, me crié allí, fui dirigente de la comunidad, tuve un gran problema al inicio de esa actividad por el tema del aeropuerto. Posteriormente he hecho los lazos ahí en el territorio, fuimos conformando lo que hoy día ustedes conocen como la ATM o la Alianza Territorial Mapuche. En todo ese proceso obviamente yo me titulé de abogado, después por situaciones ya de orden laboral se va restringiendo esa posibilidad, pero sin embargo queda la inquietud, el deseo de seguir colaborando y aportando, y finalmente con un grupo de peñis nos juntamos y hoy día soy parte de la corporación ENAMA. Por eso también ustedes al inicio habían visto la invitación de Pedro Cayuqueo. Yo estoy en reemplazo de Pedro Cayuqueo porque formamos parte de la misma institución. Quería hacer esta aclaración al inicio para que también vayamos conociéndonos y ustedes me vayan conociendo un poco más también de que no solamente hoy día se forma parte de una institución, sino que también hay un trabajo detrás y obviamente que reafirma el deseo de querer aportar en este diálogo necesario para el país y necesario para el pueblo mapuche. Hay dos temas de los cuales yo quisiera quizás abordar. El espacio de tiempo no es muy grande, pero sí dejar algunos tips que son necesarios. El tema de los derechos políticos, que obviamente lo abordó la Lamien, y el tema del reconocimiento constitucional. Esos temas requieren, obviamente, elementos que son muy necesarios hoy día para nosotros, que primero el poder político y el poder económico. Los mapuches no tenemos ninguno de esos dos poderes, pero sí tenemos el poder de la movilización, y eso ha sido gravitante al momento de colocar nuestros temas. No podemos hacer lobby, nosotros no tenemos poder económico, no tenemos representación
porque obviamente hemos sido negados en el transcurso de este tiempo. Llevamos siglos de negación, no estamos en ninguna parte, y cuando hay alguna señal, la mía también lo señaló, como testigo de aquello, cuando se quiere dar una señal, como fue el izar la bandera, tampoco se dan ese tipo de señales. Paréntesis, la bandera está inscrita a nombre de la Lamien, parece Juana Calfunao, no es la bandera del pueblo mapuche. Hago esa aclaración para que a lo mejor no lo sabía. Pero lo hemos adoptado, ¿cierto?, como en el marco de esta costumbre, como un símbolo del pueblo mapuche. Pero el desafío que nosotros vemos también es mucho más amplio, porque no solamente los mapuches estamos incluidos en esta discusión, son los 9 pueblos indígenas, ¿cierto? Claro, 10 vendríamos siendo con los no mapuche o huinca, como lo hacemos nosotros, o la sociedad en general. Pero tenemos esta gran discusión. No tenemos poder político, no tenemos poder económico, pero sí tenemos este gran poder de movilización. Y cuando uno ve en este caso cuán necesario es estar hoy día, por lo menos plasmado en esta carta fundamental, o sea, la respuesta tiene que ser afirmativa, o sea, es tremendamente necesario a modo de nuestro, digamos. Pero el desafío también, yo creo que es excepcional, no solamente por las circunstancias, no estamos en una situación límite socialmente, pero el desafío, digo que es excepcional porque estamos hablando de una constitución que tiene un origen bastante conocido por todos ustedes, pero que diríamos que es una constitución de carácter presidencial reforzado, obviamente porque nace en una época de la dictadura militar, o sea, no podría ser o no podría tener otras características. Por lo tanto, también tenemos enclaves en esa constitución que son muy difíciles de desarmar. La opción de una asamblea constituyente me parece bastante válida, pero al día de hoy nosotros no tenemos un mecanismo claro, nadie lo tiene, nadie sabe cómo va a ser este mecanismo. Y en esa circunstancia yo diría que tenemos un germen de derecho, como decimos los abogados. Tenemos una expectativa de lo que pudiese llegar a ser esta constitución. Pero digo, es bastante complejo porque además las expectativas por la parte de los PEI y la mía son bastante altas. ¿Por qué son bastante altas? Bueno, porque hay elementos que llevan a pensar hacia allá. Primero está la normativa internacional, porque pone estándares también muy altos, ¿cierto? La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas pone estándares muy altos. El convenio 169, que es ley hoy día, pone estándares bastante altos, pero que la ley no se respeta, lamentablemente para nosotros. Y hay un elemento de carácter político. Yo no sé si ustedes han visto el acuerdo de Imperial. Para aquellos que lo conocen, ¿cierto? Fue un acuerdo político esto. Esto no fue un acuerdo jurídico. Tampoco lo podríamos denominar un contrato, porque no es un contrato desde el punto de vista legal, pero sí un gran acuerdo político. Y para aquellos que lo quieran, búsquenlo en internet y lo van a encontrar, ¿cierto? Pero ¿qué señala ese acuerdo político, básicamente? Y esto fue suscrito el 1 de diciembre de 1989. Y en el punto primero señala claramente, dice: por su parte, don Patricio Alguna Zócar se compromete mediante esta acta a hacer suya la demanda de los pueblos indígenas expresada en el programa de la concertación, especialmente lo referido a, y el primer punto es reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. O sea, esta promesa lleva un cuarto de siglo con la promesa. Y a través de los gobiernos sucesivos hemos tenido diálogos comunales, informe de verdad histórica y nuevo trato, hemos tenido mesas de diálogo, o sea, todas las instancias posibles, debate nacional de los pueblos indígenas, todas las instancias que a ustedes se les pueden ocurrir han existido. Y en todas las instancias no ha habido materialización hoy día del reconocimiento constitucional. O sea, vamos por cada gobierno, o sea, tenemos una promesa incumplida. Y el segundo elemento que también ahí es necesario remarcar, que ahí quería hacer una corrección mire, yo haciendo la corrección, profesor, pero es necesario. Hay 8 iniciativas en total. 8 iniciativas, no 4. Hay 4 mensajes presidenciales y 4 mociones parlamentarias, o sea, 8 en total. Y en ninguna de ellas, obviamente, al día de hoy se ha materializado. O sea, tenemos un largo camino de, básicamente, de no poder, a través del diálogo político, cristalizar esta idea. Y ahí nos falta la fuerza.
en el diálogo político, no tenemos fuerza política. Si esto básicamente es una discusión de carácter política, que llega a un documento que tiene características jurídicas. La Constitución es un documento jurídico, pero básicamente la discusión es toda de carácter político. Nosotros no tenemos fuerza política, no hemos tenido la suficiente fuerza para plasmar allí las ideas. La ley indígena también fue un ejemplo claro de eso. La ley indígena salió totalmente tijereteada o podada en su estructura básica. ¿Por qué? Porque obviamente endosamos esa responsabilidad a representantes, ¿cierto? O voceros. Hoy en día creo que estamos en condiciones, los pueblos indígenas, y no solamente los mapuches, de asumir una responsabilidad superior. Tenemos las competencias profesionales, tenemos el equipo técnico que puede respaldar, y también tenemos la fuerza necesaria para llevar adelante esta iniciativa. O sea, tenemos la experiencia en la ley, pero no podemos cometer el mismo error el día de hoy. No podemos, a través de un partido político, ¿cierto?, entregar esta gran responsabilidad para el futuro. O sea, sería ya no sé, una aberración bastante grande entregar a los partidos políticos esta responsabilidad. Somos nosotros los actores y nosotros los llamamos y los convocamos para entablar este diálogo. Y yo diría que cuando uno se pregunta ¿y por qué es necesario este reconocimiento constitucional? Yo soy bastante legalista, obviamente, porque soy abogado. Esto es por deformación profesional, pero es así. Hay un adagio latino que dice verba vola scripta manem, o sea, lo escrito es lo que queda, las palabras se las lleva el viento. Y hemos confiado a través de ya los siglos en la palabra. Y obviamente cuando confiamos en la palabra, vemos truncados nuestros deseos, nuestra pretensión. Creo que es necesario el reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque ahí está plasmado el contrato básico, el contrato social. Y entonces, ¿por qué si este país se funda sobre el territorio indígena, cómo no va a ser necesario entonces reconocer la existencia de los pueblos indígenas? O sea, si uno va a Vitacura, son toponimias indígenas. Manquehue, son toponimias en Talca. O sea, toda la toponimia está dando cuenta, la geografía está gritando de una manera impresionante que esto es territorio mapuche. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo si este país se funda en nuestro territorio y nosotros no vamos a estar en la Carta Fundamental? Sería ridículamente ilógico. Así lo veo yo y así lo entiendo yo. Es la masa básica. Antes, cuando yo era niño, siempre veía a mi madre haciendo pan, ¿cierto? Y a ella jamás se le ocurriría, a menos que fuera una necesidad, no echarle la levadura a esa masa. Porque obviamente no le iba a subir el pan, ¿no? Y de aquí a una cosa bastante extraña. Y creo que eso es básicamente esto. Construir una masa social que realmente tenga cuerpo, que tenga colorido. O sea, hoy día tenemos un arcoíris monocromático. O sea, decimos que esta sociedad es diversa, pero para los espectáculos, para la cosa más folclórica, pero a la hora de la verdad, a la hora de los derechos, tenemos este arcoíris de un solo color. Los pueblos indígenas no estamos representados. Y es bastante lamentable aquello, porque obviamente estamos hablando de la dignidad. Estamos hablando de nuestra dignidad. Cuando yo te niego a ti, obviamente te ofendo. La indiferencia básicamente es eso, una ofensa. No te estoy reconociendo como un otro distinto, diverso, con todos los derechos. Cuando el Estado de Chile no reconoce a sus pueblos indígenas, es una gran ofensa a nuestra dignidad. Fundó todas sus ciudades en nuestros territorios, hizo su educación como quiso, al antojo y arbitrio de quienes lideraban este Estado, y hoy día no nos quiere reconocer. O sea, sería realmente, digo, ridículamente ilógico. Esto realmente es necesario. Otro elemento también que uno lo puede graficar en la misma idea de la dignidad, y voy a traer un ejemplo popular, siempre lo he sacado, y la gente lo entiende básicamente. Hay una canción popular, para los que son más mayores se la recordarán, de Palmenia Pizarro. Y ella decía, ódiame por piedad. O sea, porque la indiferencia realmente es dañina. Y eso es lo que hemos sufrido, la indiferencia, la negación constante de nuestra existencia. Y eso tiene que ver básicamente con nuestra dignidad. Entonces creo que uno, haciendo este breve análisis, básicamente elucubrando, se da cuenta de lo necesario que es hoy día estar
graficados, plasmados en la Carta Fundamental. Y cuando aquí también otro elemento que uno va sacando a colación y que tiene que ver con salir adelante con esta idea, desarrollarse. Obviamente todos los proyectos o megaproyectos hoy día nos están afectando en demasía, y porque hay una lógica, creo yo, implícita en eso. Ustedes han escuchado eso de no pongamos los bueyes detrás de la carreta. O sea, a nadie se le ocurriría hacer eso. Una cuestión absurda incluso. Pero nosotros tenemos en este país una cosa que es más absurda todavía, que colocamos un buey adelante y otro buey atrás, que vendría siendo en este caso los pueblos originarios. Así no vamos a avanzar. Si queremos realmente una sociedad diversa, en todo su esplendor, con todo su colorido, tenemos que colocar los dos bueyes adelante. O sea, de otra manera no se puede. O sea, no podemos seguir constantemente negando nuestra morenidad, como decía el Icura Chihuahua. O sea, no nos queremos ver al espejo y reconocer en nuestra mirada, como decía la carita de Cultrún, como decía la mía, ¿cierto? No queremos ver en nosotros mismos nuestra sangre. No queremos reconocernos. O sea, la sociedad chilena se siente europea, así de simple. No quiere reconocer a sus pueblos originarios. Ya sea por dignidad, por indiferencia, por lo que sea, pues no lo quiere hacer. Porque hoy día no tenemos fuerza política, no tenemos fuerza económica, pero es necesario hacerlo por este tema de salir adelante, de impulsar no solamente el tema lingüístico, educacional,